Mire que es lindo mi país paisano, si usted lo viera como yo lo vi, un cielo limpio repartiendo estrellas, la madre tierra cunando el maíz. Un cielo limpio repartiendo estrellas, la madre tierra cunando el maíz. Mira que es lindo su país paisano, los cuatro rumbos que le conocí. Si usted lo quiere como yo lo quiero, cuando lo conozca me dirá que sí. Mira qué lindo es su país paisano, los cuatro rumbos que le conocí. Estamos en la estancia San Pablo en Monte con Guillermo Egaña. Esta estancia es muy antigua, ¿no? ¿De qué época es? Bueno, que están en mi familia del año 1863. Ajá. Sí, vimos un gran portón ahí que... Un viejo portal, sí, que comunica directamente con el pueblo. Se llamaba el Camino Real, ¿no? Porque iban uniendo las distintas estancias, iban cambiando los caballos en las postas. Originalmente todas estas estancias eran de alguna forma postas donde se cambiaban los caballos, a veces viniendo en tiempos de la colonia, en adelante, ¿no? Sí. Iban adentrándose en lo que se llamaba el desierto, que terminaba casi en Monte, digamos, la frontera. Claro. Una de las fronteras era Monte, después se fue corriendo. Chascomús, y después se va corriendo más al sur. La ruta 41 marca, que estamos ahí al lado, marca un poco una frontera en esa época. Sí, la frontera que se llamaba el desierto. Después de ahí ya era tierra de maleantes y de tierra de nadie, digamos, ¿no? Y ustedes los Egaña vienen, o sea, ¿cuál es el primer Egaña? El primer Egaña es un Egaña que va del País Vasco al Perú, que era tesorero del rey, y se instala en el Perú. Venían de San Sebastián, estamos hablando del año 1804, 1805. Tenemos un pasaporte, no sé si lo viste ahí, es muy interesante. Y bueno, después este señor, con el tema de las revoluciones, se renuncia a su puesto, tiene un poco de miedo. Y se viene a la Argentina con 2 o 3 hijos que tenía. Y se instala en Argentina, pone un colegio y se instala definitivamente acá, ¿no? Ahí empieza la historia que nosotros conocemos más, digamos, ¿no? Hay una cierta otra historia en España, pero es la que conocemos menos, ¿no? La historia también es muy importante de tu antepasado, que es el general de la Independencia, ¿no? Claro, el general Díaz Vélez, no sé si se recuerda un poco la historia. Eustoquio Díaz Vélez era un guerrero de la Independencia. En realidad, cuando la Junta de Gobierno de la Revolución de Mayo tiene que nombrar un ejército, le pide a Belgrano, al general Belgrano, que arme su primer ejército para contener a los españoles que podían venir del Perú a hacer abortar la revolución. Le encomienda a Belgrano este ejército y Díaz Vélez es uno de los generales elegidos por el general Belgrano. Ellos llegan hasta Tucumán, inclusive hasta Jujuy. No tienen mucha suerte, por eso que después este ejército lo toma el general San Martín, pero el primer ejército fue formado en realidad por Belgrano, que no era un militar de carrera, pero era abogado, pero hace su campaña, porque el tipo llega a Jujuy y en Jujuy no puede defenderse contra los españoles, por eso esa famosa quema de Jujuy, y se repliegan las tropas en la ciudad de Tucumán. Y ahí consiguen detener a los españoles. Díaz Vélez hace en esa batalla famosa de Tucumán se destaca bastante bien, ¿no? Quizás la historia no fue tan generosa con él porque como no lo fue con Belgrano tampoco, ¿no? Porque no fueron realmente los últimos, no tuvieron la epopeya que tuvo el general San Martín, ¿no? Pero sí porque en realidad fueron el primer ejército que tuvo la República, ¿no? He pensado en casorearme, tal vez sea por el susto. No encuentro mujer a gusto para poder acollararme, mujer linda para ensartarme. Eso sí que no me place, porque después del enlace, yo sé bien por qué lo digo, entran acá los amigos y es mejor que no me case. Con gordas no puede ser. Mi catre está viejo chico y va a quedar hecho añico cuando entremos a querer.
Si cambio de mujer y una flaca elijo yo, entonces seremos dos, que en vez de abrazos y besos va a ser un sonar de huesos como juego de dominó. Con las petizas, mi amigo, no puedo formar pareja, confundiéndome la oreja me va a hablar en el ombligo. Si es muy lunga es un castigo y es vivir a los bolidos, y pa' comprarle un vestido un fortunón hace falta, por eso que con las altas, compadre, no me decido. Si es sumisa y santulona, su verdugo me dirán, y que no me llamarán si me sale ligerona. Si es una rubia pintona, es como choclo de maíz. Si es muy morocho el matiz, parece de la Etiopía, y pensándolo en todavía solterito soy feliz. Díaz Vélez, después de general, se retira, es un gran enfiteuta, ¿no? Claro, en realidad yo recién te dije que era la República, en realidad eran las Provincias Unidas del Río de la Plata en esa época. El gobierno no tenía cómo pagarles a todos estos generales porque no tenían dinero, entonces les pagaban en tierras. Esto se llamaba infiteusis en la época, les pagaban en tierras en distintos lugares, ¿no? El general es increíble que recibe 1 millón de hectáreas. Sí, era, ¿no? Un gran terrateniente. Infiteusis era una... O sea, se prestaban las tierras, la provincia de Buenos Aires, que estaba embargada por la Bering Brothers en épocas de Rivadavia, entonces crea el préstamo, porque no podía vender las tierras para pagar. Entonces le prestaba sobre todo a los guerreros de la independencia, les daba con un alquiler, ¿no? Y a los guerreros, no sé si pagaban, pero la cosa es que tenía 1 millón de hectáreas. 1 millón de hectáreas tenía, el campos que llegaban desde Tandil a Necochea, ¿no? Eran su gran parte era ahí. El único campo que compraron fue en 1863, que lo compra su yerno, ¿no? Porque la historia es que uno de estos Egaña que vino del Perú se instala en las afueras de un fortine que había en Tandil, tenía una pulpería y tenía una fama de ser un gran guerrero, un tipo muy valiente, que no había querido quedarse a estudiar ni nada en Buenos Aires. Y ahí el general lo contrata como para que le vaya preparando todos estos campos que estaban totalmente librados a la buena de Dios, no tenían cerco, no tenían absolutamente nada. Y ahí conoce Andrés Egaña, conoce al general Díaz Vélez, y finalmente con la plata que gana con el general Díaz Vélez compra este campo en 1863. Pero después también tiene la suerte que de tanto ir a visitarlo a Buenos Aires, conoce a su hija, Manuela, y se casa con ella. De ahí que todos los campos de Díaz Vélez pasan gran parte a la familia Egaña, ¿no? Ese es el origen, digamos, de por qué los campos de Díaz Vélez pasan a los Egaña, ¿no? Si bien este campo nunca fue del general propiamente, lo que sí muchos muebles y muchas cosas que tiene en la casa pertenecían a su hija Manuela, que habían sido del general. Eso es un poco la historia, ¿no? Ahora, en la home de elrural.com, toda la información, de punta a punta en tu celular, computadora o tablet. La programación en vivo, los mercados, pronósticos climáticos, noticieros y mucho más. Para ver a toda hora y en cualquier lugar. En elrural.com, la web de Canal Rural. Todas las novedades de la frontera agropecuaria de nuestro país y sus economías regionales están en Salta Agropecuaria, los miércoles a las 22 por Canal Rural. Seguimos con el arquitecto Guillermo Egaña en la estancia San Pablo, en Monte. La estancia vieja es aquella que estamos viendo, ¿no? Sí, esa casa es muchísimo más vieja que esta, digamos, se supone que data desde 1840 o 50, que es cuando en general
se puede empezar a vivir en estos lugares que ya estaban libres de maleantes, ¿no? Sí. Que ya se conforma esta frontera que veníamos hablando, ¿no? Es una casa que tiene una forma de U típica, que después fue obviamente reformada, ¿no? Sí. Ya ha perdido esa forma de U, pero es la construcción original. Posteriormente se hace esta casa grande, ya estamos hablando de Revolución Industrial, año 1890, materiales traídos de Europa, ya había aparecido el frío, entonces los barcos iban llenos de material, de trigo y de carne, y no podían volver vacíos. Claro. Por eso se construían estas grandes casas, ¿no? Se traían las puertas, las ventanas, las rejas, como se traían los ladrillos de Puerto Madero, ¿no? Sí, sí, sí. Cosas que hoy serían impensables. Claro, era lastre, necesitaban lastre. Necesitaban lastre, Europa era muy pobre, la Argentina era muy rica, y bueno, aprovechaban de hacer estas casas enormes. Era una forma de colonizar también estas pampas, ¿no? Sí, no había árboles, hacían estas grandes casas, ponían las escuelas, plantaban los árboles, hacían caminos. Sí. Era una forma de colonizar esta pampa que realmente en esa época era una cosa terriblemente inhóspita, ¿no? A ver, te voy a poner en aprietos como arquitecto, ¿qué estilo dirías que es este? Bueno, esta es una casa que tiene mucho de Art Nouveau, de fin de 1890, principios de 1900, la casa es de 1890 propiamente dicha. Tiene un estilo que tiene mucho de inglés y mucho de francés, porque tiene que ver con la arquitectura del norte de Francia, que tiene mucha influencia inglesa y también mucha influencia francesa al mismo tiempo, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, se mezclan los estilos, ¿no? Se mezclan los estilos. El normando, el se turdo, mezcla, no te olvides que el norte de Francia fue mucho tiempo, fue también perteneció a Inglaterra, entonces la arquitectura se parece mucho, ¿no? Sí. Es una casa muy urbana para este lugar, ¿no? Más bien es una casa de ciudad que de campo, es lo que tiene de extraño, ¿no? Sí, sí, sí. Esta gran planta urbana plantada en medio de... Podría estar en Villa Urquiza. Sí, podría estar, sí, sí, sí. Sí, bueno, tenían los planos, tampoco estaban, eran arquitectos franceses, muchos de ellos, se llamaba Garnier, muchos de ellos ni siquiera quizás venían a la Argentina, estos planos los hacían en Francia. Esta gente que en su momento eran muy ricos compraban estos planos y los construían, ¿no? Primero hacían los parques y 20 o 30 años después hacían estas casas que realmente son más que casas de campo, son casas bien urbanas, ¿no? Por los detalles interiores que tiene, pisos de madera y boiserie. Aquella casa no, aquella casa es muchísimo más colonial, una planta mucho más colonial. Hay unas viejas fotos que esas columnas de hierro fundido, que son bien de la Revolución Industrial, eran columnas gruesas de material, que después fueron reemplazadas por estas columnas más livianas, ¿no? Sí. ¿Qué tuvo que ver Sarmiento en esta casa? Bueno, es una historia que yo nunca he podido realmente corroborar con firmeza, ¿no? Pero Andrés Egaña, que es un personaje que muere cerca del año 1850-60, era muy amigo de Sarmiento. Y en el pueblo figuran ciertos documentos que podrían decir que Sarmiento estuvo en alguna oportunidad en este lugar, en esa vieja casa, junto con su amigo Andrés Egaña, que pertenecían a la misma generación, tenían los mismos proyectos. Andrés Egaña, por el hecho de que su padre había tenido una escuela, estaba muy abocado también en toda la parte de educación, si bien no lo practicaba, pero de viejo estaba muy interesado en ese tipo de cosas, ¿no? Entonces yo supongo que esa historia puede ser real porque coinciden muchas, y en Montes hay una cierta información, no la hemos podido realmente, pero como que estuvo seguramente en este lugar, ¿no?
Arquitecto Guillermo Egaña, ¿y cómo te llegó acá a vos esta propiedad? ¿De toda la familia de 150 años? Sí, es una historia divertida porque después que se murió mi abuelo, queda en manos de mis tíos y mi padre, y más o menos para el año cuando mi tío y mi padre tienen que dividirse estos bienes, bueno, siempre la familia es la pelea por las casas grandes, ¿no? Entonces ponen en un sombrero 2 tarjetas, una que contenía la casa y otra que no, y mi padre saca la tarjeta de la casa y se queda finalmente con esta propiedad, ¿no? Es una cosa rara, pero es divertido porque es a través del sombrero que nos llega a nosotros, porque... Suele pasar eso en las familias. Así que bueno, así, por eso estamos acá. Por eso estamos agarrándonos a ese sombrero, que fue muy divertido. Y vos fascinado acá con el parque, contame del parque. El parque es un diseño de Taís, como muchas estancias, ¿no? Yo siempre cuento una historia de Taís, que te la voy a abrir en un segundo, que Taís, cuando es contratado por el gobierno en la Argentina, antes de empezar a hacer este trabajo, se hace pagar un viaje por Sudamérica durante muchos meses. Entonces él trae todas las especies de Sudamérica y esa es la característica de Taís, la mezcla de especies sudamericanas con las europeas, en el caso de las araucarias chilenas, palmeras entrerrianas, que mezcla con las palmeras egipcias o romanas y todo ese tipo de árboles que hacen la característica de Taís, ¿no? Sí. Entre muchas estancias, Taís también diseña este parque. Por supuesto que ni venía Taís, porque imagínate que ha diseñado más de 200 estancias, pero sí las dibujaba en su tablero y bueno, y después se plantaban y cualquier parque que vos vayas y te vas a dar cuenta que este diseño tiene mucho que ver con Taís, ¿no? Sí, parte de los bosques de Palermo, tiene un sello inconfundible, Taís, la mezcla, ¿no? De especies, la mezcla de especies y los coloridos y mezcla muchos árboles y diseña parques para el otoño y parque para el verano. Este es un parque diseñado para el otoño porque tiene muchísimo plátano, que en otoño lo pone colorado, lo pone amarillo, ¿no? Sí, fue un gran descubridor de las especies del norte, el jacarandá, lapacho, palo borracho. Sí, y no solamente del norte, de todo Sudamérica, ¿no? Porque la famosa araucaria las trajo de Chile y las mezcló con, como vos decís, con jarandá, las tipas, todo esto que vemos en Buenos Aires que tiene una impronta tan fuerte, es una característica de él, que influencia además después a muchísimos paisajistas. Todo el clima del centro-oeste argentino en Canal Rural. Pronóstico para el domingo. Mayormente soleado. Temperaturas máximas. Mayores a 15 grados. Mínimas. Temperaturas menores a 20 grados. Precipitaciones. Y para el lunes, mayormente soleado. Temperaturas máximas. Mayores a 20 grados. Las mínimas, temperaturas menores a 15 grados. Y las precipitaciones. Lo que pasa en los mercados pasa en elrural.com. Los resultados de las operaciones diarias y los valores históricos siempre al alcance de tu mano. elrural.com, la web de Canal Rural. Eustoquio Díaz Vélez fue uno de los primeros estancieros de la provincia de Buenos Aires. Luchó contra las invasiones inglesas y estuvo en la Revolución de Mayo. Intervino en la guerra contra los españoles, llegando al Perú, y después en cuanta guerra civil hubo. Se retiró a los 30 años a la vida rural, siendo un gran terrateniente, uno de los mayores de la provincia. Peleó contra Rosas y encarcelado salvó su vida por obra del cónsul de Estados Unidos, que logró que lo exilaran a Montevideo. Tuvo varios hijos y una hija de él
se casó con el comerciante Egaña, que le administraba a don Eustoquio parte de los campos. Su descendiente es el arquitecto Guillermo Egaña, que homenajea y preserva lo de sus mayores. El trabajo que tenía no solo el paisajista en diseñar, y los estanciistas en seguir contra la hormiga, contra la langota, contra las plagas, seguir esto en el medio del campo donde no había agua corriente, por supuesto, ¿no? No había agua, no había ningún tipo de veneno contra las hormigas, sí, ¿no? Las hormigas. Yo a veces pienso que me cuesta proteger un rosal, sí, imagínate proteger 20 kilómetros de bulevares como hay acá, sí, sí. Con DDT o con cosas que en esa época que era lo único que existía, o gasoil quizás. Sí. ¿No? El trabajo que tuvo Leonardo Pereira en el Parque Pereira cuando Sarmiento le trae los eucaliptos, la semilla de Australia, el trabajo era el combate de la hormiga, ¿no? Era terrible, imagínate tantas plantas y... La famosa hormiga argentina, sí, que es una especie de hormiga que solamente existe aquí, que es enorme, ¿no? Y que supongo yo también que en esa época era mucho más agresiva que ahora también, sí. Porque ha sido muy combatido todo, ¿no? Pero si tenemos trabajo para un rosal o poner una pequeña planta, imagínate para hacer estas plantaciones, ¿no? Sí. Y el riego, de llevar el agua sacada con agua de molino a 10 kilómetros de la casa para formar un bulevar, ¿no? Es notable. Bueno, yo diría que son cosas que... Hay que hacer un homenaje a los pioneros de entonces y a la gente que trabajaba con ellos. Y el trabajo que daba el campo y que sigue dando la cantidad de trabajo que da todo a la Argentina el campo, ¿no? Exactamente, sí, es una lucha contra la naturaleza, ¿no? Sí, sigue siendo, ¿no? Sí. Eso es notable que con el esfuerzo que lo hicieran, ¿no? Y bueno, y que la gente de campo lo sigue haciendo en realidad, ¿no? Porque también hay que mantener hoy en día todas estas cosas para que no se vengan abajo, o para que las especies no se enfermen, o para que, bueno, tratar de mantenerse en pie en todas estas circunstancias, ¿no? A pesar de todo. A pesar de todo, claro, sí. Naturales y artificiales. Bueno, Guillermo, muchísimas gracias. Bueno, gracias por haber venido, ¿eh? Gracias. Si a los argentinos se nos diera un día por hablar poquito y mucho trabajar, seguro que el techo no se llovería y en mesa de pobre habría más pan. Seguro que el techo no se llovería y en mesa de pobre habría más pan. Si a los argentinos se nos diera un día por querer lo nuestro con sinceridad y no andar pensando que si es importado todo lo de afuera se debe comprar, y no andar pensando que si es importado